¿Qué es el temor a Dios? Es una enseñanza que encontramos en toda la Biblia, es una de las enseñanzas más importantes para todo hijo de Dios y a la vez tristemente una de las enseñanzas que ya no se enseñan ahora en día. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 17, se nos instruye claramente que debemos de conducirnos con temor a Dios durante toda la vida que Dios nos permita estar en esta tierra. El primer paso para entender qué es el temor a Dios es definir qué es el temor y descubrimos en primer lugar que tener temor y tener miedo son dos cosas muy diferentes. La Biblia solo enseña que debemos de tener temor a Dios, por lo tanto, temor a algo más que no sea a Dios, la Biblia lo condena, no debemos de tener temor al futuro, a la vida, a los hombres, ni aún a la muerte. Y lo primero que debemos de tener en cuenta es separar el miedo del temor. La Biblia no enseña que le debemos de tener miedo a Dios, porque el miedo lo que nos hace es perder el control ante una situación, nos hace huir y no querer enfrentar la situación que nos cause miedo. Recordamos a Adán, él después de que pecó, la Biblia dice que cuando Dios lo llamó, Adán se escondió porque tuvo miedo. Por lo tanto, la diferencia entre miedo y temor es que el miedo nos hace perder el autocontrol y temor nos hace tener autocontrol. Entonces ahora que sabemos la definición de temor, ¿por qué debo de temerle a Dios? Todos conocemos al Dios de amor que enseña la Biblia, y sí, Dios nos ama en gran manera, su amor no tiene comparación, pero, así como Dios nos ama, Él también nos corrige si nosotros queremos andar haciendo lo malo, y sobre todo lo que el Señor más aborrece, es que sus hijos quieran tener pecados ocultos, por lo tanto, Dios en ningún momento va a tolerar que sus hijos hagan algo malo y quedar impunes. En el mismo texto de 1 de Pedro, se nos empieza diciendo que el Señor juzga y da a cada uno conforme sea su obra, sin hacer excepción de nadie. Aquí podemos descubrir claramente que su palabra nos enseña que solo guardando temor a Dios es que nos podemos evitar de cosechar cosas malas a causa de pecados que podamos cometer. Tenerle temor a Dios es saber que Él nos está viendo en todo momento y que Él nos juzga dependiendo de lo que hagamos. Su palabra dice en Proverbios capítulo 15, versículo 3, que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Por lo tanto, de su mirada no nos podemos escapar en ningún momento. Tener temor a Dios es reconocer su grandeza, reconocer que Él es el Creador y que también Él es juez sobre todo el universo y que a sus hijos Dios los llama a ser santos. Su palabra dice: sed santos porque yo soy santo. De modo que, ninguna falta que cometamos el Señor va a pasar por alto. Recordamos la definición de temor es algo que nos permite tener autocontrol ante una situación, entonces, el temor a Dios nos va a permitir enfrentarnos a toda situación sabiendo que, si elegimos mal y violamos los mandamientos de Dios, tendremos consecuencias. Muchos hijos de Dios viven teniendo pecados ocultos porque no temen a Dios. Y quizá muchas veces Dios se tarda en impartir disciplina y ejecutar su juicio, y esto es porque Dios es un Dios paciente, pero, tarde o temprano los pecados que estemos cometiendo nos alcanzarán. Tendremos que recibir la recompensa, algo que se nos dice en Números 32, 23. Que nuestros pecados nos alcanzarán. El pecado es tan malo que cuando lo hacemos, en primer lugar, desobedecemos a Dios. Y en segundo lugar, siempre que pecamos, atentamos contra un inocente. Esta es una gran verdad, todo pecado siempre va a involucrar a un inocente. La Biblia enseña que el único pecado que atenta solo contra uno mismo es la fornicación. En 1 de Corintios 6:18 se nos dice: pero, ni ese pecado queda impune porque el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y así podemos descubrir una razón más por la cual Dios juzga al pecado que todos hagamos. Él es el juez sobre todo el universo y Él no va a permitir ninguna injusticia, y como hijos de Dios, conociendo esta enseñanza y las consecuencias de no tener temor a Dios, se nos demanda en amor que nos conduzcamos en temor a Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. El Señor dijo en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 15 al 19, que Él puso la vida y la muerte delante de nosotros y es nuestra elección qué camino tomar. Guardando el temor a Dios, podremos acercarnos más a Dios, ya que es el mejor camino que podemos elegir, el de la obediencia. El temor nos hace acercarnos y conocer más a Dios, porque temer a Dios trae grandes bendiciones. Sí, el Señor premia a sus obedientes y a sus hijos que se conducen en temor. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. De modo que, no nos podemos llamar personas sabias, ni inquirir sabiduría si no guardamos temor a Dios. El temor a Dios es el principio de todo. En Salmos 34, versículo 7 se nos dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. También temerle a Dios nos trae la bendición de su protección.
Muchos hijos de Dios les pasan situaciones lamentables porque no tienen la protección de Dios, algo que se obtiene solo con el temor a Dios. De igual manera el Salmo 33, versículos 18 y 19 se nos dice que he aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Puedes atravesar las peores de las situaciones, que, cuando tienes el temor a Dios en tu corazón, tendrás la paz de saber que el Señor está contigo en todo momento y su promesa es que Él te librará de la muerte y te sostendrá en tiempos de hambre. También el temor a Dios nos da una comunión íntima con Él, algo que nos lo dice el Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Tú no puedes conocer ni acercarte a Dios si no tienes temor a Dios, porque esta promesa es solo para los que temen su nombre. El Señor se revela a los que temen su nombre. De igual manera, algo que anhelamos todos los seres humanos es que nos vaya bien en la vida. Es muy agobiante cuando las cosas nos van mal, pero el Señor también tiene una promesa acerca de esto para los que le temen. Nos lo dice el Salmo 128, versículo 1 y 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Santos de Dios, como estamos descubriendo, Dios no solo es amor, y qué bien que conozcamos esa parte de Dios, pero Él se complace más en que temamos su nombre y que vivamos en santidad. El Señor tiene muchas pero muchas bendiciones más para los que temen su nombre, algo que podemos ver en toda la Biblia. Cambia tu vida hoy y empieza a vivir en temor a Dios y verás cómo tu vida dará un giro de 180 grados y las bendiciones de Dios empezarán a llegar a tu vida. Dios te bendiga.